Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Recuerda que estamos en Telegram, te dejamos más información en la descripción y valoraríamos mucho que pusieras un like a este programa. Así será recomendado a otros maestros que están buscando ayudas en esta plataforma. Durante esta semana la lección se dedicará a analizar aquella parte de la vida del rey David que le quitó la paz y por ende lo arrojó a una existencia tormentosa. Veremos la conexión directa que tiene el pecado con la falta de reposo en el corazón humano y cómo el plan de salvación es el único camino para encontrar serenidad. ¿Estás listo para compartir con tu clase los principios que esta lección nos permite extraer para una vida enmarcada por el descanso en Cristo? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El sábado enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. No olvides dar una lectura a las páginas 49 a 52 del folleto de maestros. Allí encontrarás extraordinarias ideas para tu repaso. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Ayuda a tus alumnos a interesarse en el repaso desde el mismo comienzo. Hazles una pregunta como la siguiente. Si bien es cierto que Dios nos perdona, el pecado tiende a quitarnos el descanso del alma. ¿Cómo lidiar con esa parte? Pues esta lección abordará justo ese asunto. Ahora pasa a la siguiente sección dejando ese pensamiento en la mente de todos. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Recuerda que nunca se ha sabido de una clase que logre repasar todo lo estudiado en la semana en solo 30 minutos. Por lo tanto, escoge 3 puntos de la lección para analizarlos con tus alumnos. Como esta semana nos centramos en las enseñanzas que se desprenden del episodio de David con Betsabé y su relación con el descanso en Cristo, te recomiendo los siguientes aspectos. Número 1. El problema del pecado. Entrar en el reposo que Dios tiene para nosotros involucra ingresar en la tierra nueva con un cuerpo revestido de inmortalidad y sin vestigios del pecado en todo el universo. Sin embargo, antes de eso, se requiere que lidiemos con nuestra estadía aquí, en este mundo infectado por el pecado, donde no solamente tenemos que enfrentarnos a una condición de mortalidad, sino de todo un espectro de amarguras y tristezas dentro de las cuales está la sensación de culpabilidad. La lección dedica gran parte de ella a analizar la caída de David, su descuido en el cumplimiento del deber, la puerta que le abrió a la tentación, el embarazo de Betsabé, el intento fallido de encubrimiento y las consecuencias personales y familiares que tuvo que afrontar el rey. Sin embargo, te animo a que destaques frente a tu clase la angustia que debió tener al lidiar con el sentimiento de su culpa. Pregunta a tu clase, ¿cómo describe David el peso de una conciencia intranquila? Invítalos a que abran sus Biblias en el Salmo 32, versículos 3 y 4, y que respondan la pregunta. El texto dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Si bien, aunque existen pecadores empedernidos que tienen cauterizada su conciencia, la mayoría de las personas no llega a ese nivel fácilmente. Eso significa que las acciones pecaminosas destrozan la vida, quitan la paz y nos dejan sin descanso. Fue por esto por lo que nuestro Salvador expresó en Mateo capítulo 11, versículo 28, «Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar».
Él sabe que el pecado no solo nos condenó a la muerte, sino que en el lapso que demoremos en llegar a ella, la culpa nos tortura. Por eso vino a buscarnos, porque sabe perfectamente que el verdadero descanso está entrelazado con la salvación. Y ella comienza antes de la eternidad. Inicia con la paz que genera la seguridad del perdón. Por eso podemos afirmar que el costo del descanso no es barato, ya que es el mismo precio de la redención, la vida de nuestro Salvador. Aunque David había disfrutado temporalmente de su aventura, en su interior no había paz. Se encontraba preocupado por el futuro, avergonzado ante Dios, inquieto consigo mismo y sin saber cómo responder ante quienes le admiraban. Para colmo de su desesperación, en la búsqueda de planes por encubrir su acción lujuriosa, no pudo corromper la excelencia de carácter de un hombre bueno como Urías y terminó convirtiéndose en el autor intelectual de su muerte. En otras palabras, fue de mal en peor, agravando así la intranquilidad de su alma, sintiendo como si sus entrañas se estuvieran deshaciendo mientras gemía en silencio, percibiendo cómo la gravedad de sus actos eran un peso imposible de cargar y contemplando cómo las bendiciones de las que había disfrutado toda la vida se disipaban como un espejismo en el desierto. Finalmente todo se le vino abajo cuando lo visitó su profeta y amigo Natán. En otras palabras, el pecado no solo nos condena a muerte, sino que nos despedaza interiormente con los sentimientos que genera cargar con una conciencia culpable. Por eso es importante analizar el punto siguiente: la amonestación y la gracia. Centrémonos brevemente en la conversación que Natán tuvo con David. Aquí encontramos una manera muy peculiar de hacer una amonestación, contando una historia y pidiendo al rey su sentencia. Para la mayoría de los miembros de la clase, esta historia es bastante conocida. Si lo ves necesario, recuérdala, pero enfatiza la siguiente pregunta: ¿qué le dijo el profeta al rey cuando éste mencionó su veredicto? Para eso pídeles a todos que busquen en sus Biblias 2 de Samuel capítulo 12, versículos 5 al 7. Así relata ese texto. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Ya sé que todos van a responder de manera precisa porque la lectura tiene muy clara la respuesta, pero aprovecha que las mentes de tus alumnos van a estar abiertas para dejar una extraordinaria lección en su alma. Llévalos a reflexionar sobre lo siguiente: ¿qué tono habrá usado Natán para decirle a David: tú eres ese hombre? ¿Y qué tono usó para las palabras subsiguientes? La mayoría de nosotros no piensa en el lenguaje no verbal, el tono y las manifestaciones de énfasis cuando lee la Biblia. Casi todos nosotros le damos esos matices de acuerdo con nuestra manera de amonestar a los demás o como lo hacen con nosotros. Si bien es cierto que Natán debía ser cuidadoso porque se iba a dirigir al rey de Israel, él no tenía miedo de llevar un mensaje enviado por el Dios Todopoderoso. En vez de eso, como portavoz celestial, sus palabras debían ser emitidas en armonía con el objetivo de Dios. La pregunta es: ¿cuál era ese objetivo? Si Dios quisiera dar una reprimenda y aterrorizar a David, habría hecho que una mano escribiera en la pared, como sucedió con Belsasar en Babilonia, y solo digo esto para citar uno de muchos escenarios posibles. Pero había otro objetivo, uno mayor, más importante, absolutamente sublime: llevar a su hijo descarriado al arrepentimiento. Es por eso por lo que Natán inventa esta historia, porque sabía que el Señor lo había enviado a rescatar, no a condenar. Esto, mis queridos maestros, es, en mi opinión, la lección edificadora del carácter más importante de esta lección. Creo que se ha hablado suficiente de la lujuria de David, de su impulso asesino, de su descaro, de su indignidad, de lo bajo que cayó y de su total impiedad. Pero es que el rey no es el personaje principal de esta historia. El héroe aquí es Dios, quien pudiendo dejar que el monarca se perdiera en su asquerosa maldad,
lo rescató de la manera más increíble, tan sorprendentemente como nos ha rescatado a ti y a mí. Cuando Natán dijo, tú eres aquel hombre, refiriéndose a David, representado por el abusador que robó al pobre su única oveja, y cuando expresó todas las consecuencias de sus actos impúdicos y sangrientos, tenía que haber esperanza y gracia en sus palabras. De lo contrario, el rey se había vuelto empedernido y habría tratado de justificarse de alguna manera. Pero contrariamente a eso, tomó el mejor camino. ¿Cómo reaccionó David y cuál fue la inmediata respuesta de Dios? Pregúntale eso a tu clase e invita a todos a leer en 2 de Samuel capítulo 12 versículo 13. La palabra de Dios expresa: entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. De manera impresionante, el monarca reconoce que había pecado contra Dios. Y su confesión fue tan sincera que aún antes de tener tiempo para componer el Salmo 51, el Señor le aseguró por medio de su profeta que había remitido su pecado. Esta expresión proviene de la palabra hebrea abar, que significa cruzar, atravesar y pasar. Dios le había pasado su pecado a aquel que sería el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Con base en esto, te invito a que dejes con solemnidad en la mente de tus alumnos la idea de que cuando tengamos que amonestar a cualquier persona, pensemos en el hecho de que lo que más queremos es que ella se arrepienta y regrese al Señor. Es muy común que por querer llamar al pecado por el nombre que le corresponde, terminemos tratando a la gente como no corresponde. Y en lugar de señalar hacia la gracia y generar esperanza en el pecador, contribuimos de alguna manera a su endurecimiento. Pero ahora vayamos al punto final de esta sección, el descanso del perdón. Así como el Salmo 32 expresa la angustia que tenía David por su culpa, también describe la paz y el descanso que provienen del perdón. Invita a tus alumnos a leer Salmos capítulo 32, versos 1 y 2, y luego pregunta, ¿qué tipo de persona es aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad? El texto nos dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Los salmos son ricos en el uso de paralelismos en los que una idea se repite arrojando claridad a un concepto. Aunque el versículo 2 habla de un sujeto a quien Dios no culpa de iniquidad, no es porque sea perfecto desde el punto de vista moral, sino porque el Señor lo ha perdonado, como el versículo 1 lo deja bien claro. Esto indica que la angustia mental descrita en los versos siguientes se detiene cuando llega el perdón, generando descanso al corazón afligido del pecador arrepentido. Invita a tu clase a leer todo el Salmo 51 y conversen de cómo se pudo haber sentido David estando en pecado y lo que anhelaba tener. Si te sirve de modelo, te recomiendo resaltar lo siguiente. David no dio ninguna justificación por su pecado porque éste no tiene excusa. No solo se necesita el perdón por la transgresión, sino limpieza de la maldad. Eso indica que el pecado es más profundo que la violación de un precepto. El rey es consciente de que desde el vientre materno viene afectado por la maldad. Debido a eso, pide tener un nuevo corazón y experimentar el gozo de la salvación. Su meta es llegar a ayudar a otros pecadores en su conversión y así lograr que puedan adorar en el santuario. Me gustaría resaltar dos cosas de esto. En primer lugar, que los versos 10 y 11 presentan alusiones a Génesis 1, principalmente con dos términos del relato introductorio de la creación: el verbo bará, crear, y el sustantivo ruach, espíritu, lo que lleva a pensar que así como Dios hizo el día de reposo al terminar su labor creadora, asimismo su obra perdonadora traerá descanso. Pero tal vez lo más importante de este salmo y de la caída de David es la razón por la cual la deidad permite que queden registrados en su palabra detalles de esta experiencia tan sórdida.
Dios quería dejar un mensaje de esperanza, aún para los casos más graves y funestos. David sabe que el Señor no desprecia el corazón contrito y humillado. Por eso, en lugar de ocultar su caída, la quiere usar para enseñar a los transgresores los caminos de Dios y alentar a los pecadores a que se conviertan a Él. Y precisamente en esto se convirtió su experiencia y su salmo, en un relato en el que se muestra al Señor como es, un Dios de amor y perdonador. Millones han sido inspirados a través de la historia al verdadero arrepentimiento y a permitir que Dios transforme sus vidas gracias al Salmo 51. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. ¿Cómo brindar un escenario para la aplicación de todo esto? Pues proponle a tus alumnos los siguientes casos para resolver. Número 1. Imagina que un joven te dice que se siente sucio por un pecado que ha cometido y que no merece estar más en la iglesia. ¿Cómo le ayudarías a que su conciencia culpable encuentre esperanza sin que eso signifique minimizar la magnitud de sus errores? Número 2. Si tuvieras que amonestar a alguien que no quiere reconocer la enormidad de sus yerros, ¿qué expresiones usarías y cuáles evitarías? Por último, ¿por qué el verdadero descanso está vinculado con la seguridad del perdón? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Esta es la tarea. Motiva a tus alumnos a escribir de manera privada su propio salmo de arrepentimiento. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Cristo dice que en Él encontramos descanso porque su sacrificio expiatorio no solo nos ofrece perdón de los pecados, sino completa libertad de la culpa. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Continuemos firmes en nuestro cometido de pertenecer al grupo que ha dicho: yo iré a compartir esperanza porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.